pero tiene retenciones, se debe declarar, y si se declara, esa declaración es ineficaz. Entonces, vamos a mirar ahorita quiénes quedan obligados a declarar y quiénes no quedan obligados a declarar. Y entre los no obligados a declarar, los que lo pueden hacer es de forma voluntaria, si son residentes y si les hicieron retenciones en la fuente durante el año, ahí donde pueden declarar. Vale, te voy a dejar las otras que dejé sin contestar, las voy a dejar para la sesión de más tarde. Estas ya quedaron resueltas. ¿Sí? Voy a continuar. Vamos a retomar acá esta lámina que está acá del listado de los países con los que actualmente Colombia tiene convenio para evitar la doble tributación. ¿Sí? También la tienes que tener presente. Actualmente hay convenio para evitar la doble tributación internacional con España, Chile, Suiza, o sea, todos los que están viendo allí. ¿Sí? ¿Y para qué sirve conocer este listado de estas leyes? ¿Para qué? Porque si tú llegas a tener un cliente que está viviendo en España, un cliente que está viviendo en Chile, en cualquiera de estos países, ¿qué pasa con ellos cuando son residentes en esos países y se ganan ingresos dentro de Colombia? Que esos ingresos que se ganen dentro de Colombia son renta exenta. Renta exenta. ¿En cuál formulario declaran ellos? En el 110. Es renta exenta. ¿Sí? Y en el 110 las rentas exentas no se someten a límites. ¿Sí? No es como la cédula general del 210 de los residentes, no. Entonces, si ellos se ganan ingresos dentro de Colombia serían renta exenta, pero te tienes que leer la ley, te la tienes que leer, la que te aplique en México, Corea, India, porque si te la lees bien dicen, en todo caso, si se ganan en Colombia, por ejemplo, intereses, o si se ganan en Colombia arrendamientos, o si se ganan en Colombia hasta salarios, esos ingresos no se pueden restar 100% como renta exenta, sí quedan grabados pero con tarifas especiales, con tarifas pequeñas, ¿ya? Porque lo que se busca es que no paguen tanto impuesto acá en Colombia, sino que paguen impuesto ¿dónde? En el país donde ellos están residiendo, eso es, ¿vale? Pero la mayoría de las rentas que ellos se ganan acá en Colombia son renta exenta. Listo, entonces aquí hay un comentario de que en el formulario virtual 110 en la plataforma MISCA se olvida de estos convenios y ver los casos de los valores por dividendos reportados en los renglones 54 y 55 y los impuestos que calculan el 86 y 87. Entonces les explico. ¿Sí? Voy a cerrar este otro Excel. ¿Sí? Voy a abrir un 110. ¿Sí? Que se ve así. Estos son 110. ¿Que lo usan quién? Los no residentes. Recuerdan que los no residentes al final es como si ellos también hicieran una pequeña cedulación. ¿Por qué? Porque aquí en estos ingresos del renglón 47, 48 y 49 van ingresos que se ganan en Colombia, por ejemplo, por arrendamientos, arrendamientos, intereses, ¿sí? Hasta salarios pueden ir por acá. Pero estos renglones 49 y siguientes, 49 y siguientes son exclusivamente para cuando se ganen, ¿qué cosa? Dividendos. Son exclusivos para cuando se ganen dividendos. Y estos que están en color naranja, se los dejé destacados en color naranja porque son renglones que solo usan las personas jurídicas. Estos renglones en naranja nunca los tiene que tocar una persona natural no residente. Pero aquí, entre estos renglones 49 o 52, 53, 54, ¿sí? 56, los no residentes si llegan a ganar en Colombia dividendos, eso tiene una tributación especial acá, mira, ¿sí? Entonces yo le hago juego de colores. Lo del 54 tributa en ¿cuál renglón? En el 86. Entonces eso tiene un juego de colores. ¿Y qué pasa? Que el Muisca se está olvidando de preguntar en un 110 si el no residente que se ganó estos dividendos que van por aquí es un no residente que está viviendo en un país con el que existe convenio o en un país con el que no existe convenio. Y el impuesto se los está calculando a todos como si vivieran en países con los que no existen convenio. Y resulta que si el sujeto está ubicado en un país con el que sí existe convenio, estos renglones me los tiene que dejar calcular manualmente, y no lo está dejando hacer, ¿vale? Entonces, en el mes que está el renglón 84, que es el del impuesto general, ese sí es totalmente editable, ese sí se edita, pero tenemos problemas con estos otros renglones 86 y 87, ¿vale? Entonces, los de la DIAN a veces legislan con los formularios, ¿no les ha pasado? O sea, ponen ciertas trabas en ciertos renglones que no son editables y que entonces uno tiene que hacer lo que diga el renglón y resulta que el renglón está equivocado porque se le olvidan muchos casos por ahí. Entonces, ojo los de la DIAN, ¿sí? Porque parametrizan mal ese muisca. Y a propósito de las contingencias, y antes de que se me olvide,
¿sí? Ustedes vieron que mayo fracasó el portal de la DIAN, ¿cierto? O sea, 2 semanas de contingencia. Pues septiembre es otro mes negro. Sí, septiembre también es otro mes donde se van a vencer al mismo tiempo 14 obligaciones tributarias al mismo tiempo. O sea, septiembre es otro mayo, donde se de todo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si tienes clientes, personas naturales, que la declaración se les va a vencer en septiembre, adelántale eso. Adelántale eso, hazle eso en agosto. Lo que se pueda adelantar, adelántenlo, contadores. Porque la declaración de renta de personas jurídicas también lo hubieran podido hacer en abril. Ah, no, pero ¿se esperaron hasta cuándo? Ah, que hasta mayo. Hermano, lo que se pueda adelantar, adelántenlo. Porque si no, no, yo hasta el último día me tomé esa congestión de tantas declaraciones entrando al portal al mismo tiempo. Sí, vea, hay portales, ustedes los tocó leer noticias por allá en España, es que un portal de ventas de boletas, dice que para Bad Bunny, pum, lo reventaron. Son tantas personas queriendo entrar a un mismo tiempo, lo revientan, así sea muy tecnificado, lo revientan. Y encima de eso hay gente que navega en internet con computadores viejos y con internet en la casa. Entonces, imagínense cómo es entrar a una autopista con un carro viejo, ¿sí? En una autopista donde todos los otros carros son Fórmula 1. Ese carro viejo quita velocidad. Entonces, así mismo le puede pasar por portal de internet. Si en un mismo día entran tantos y varios de esos entrando en carro viejo, se colapsan. Entonces, adelanten, ¿sí? Ahora, para el de la DIAN que haya venido, que tome nota, o si está en la casa ya, que tome nota, ¿sí? Las contingencias, ¿cómo se pueden solucionar? Tiene que haber una ley que modifique el 579 rayado del estatuto y que diga, si la contingencia dura más de 2 días, el contribuyente queda habilitado para hacer un formulario en papel. O sea, en una zona del Muisca donde no haya todos los controles, sino un formulario litográfico. O sea, que yo entre a la zona de los formularios litográficos, lleno eso, imprimo, firmo con bolígrafo y me voy al banco y pago y chao. Porque ¿sabe qué pasó? La contingencia esta vez duró 2 semanas. Y cuando rehabilitan el portal, justo ese día se casaba el contador. O sea, le alteran las agendas al empresario o al contador. No, que me toca esperarme es que 2 semanas a esperar que ese portal se digne restablecerse. Y si yo para dentro de esas 2 semanas ya tengo mi matrimonio, mis vacaciones, mi cirugía, entonces no, la solución es, si eso dura más de 2 días, a ver, solucionemos, el papel nunca se va a acabar. ¿Ustedes saben por qué se imprimen todavía papel moneda? ¿Saben por qué se imprime todavía papel moneda? Porque ya estamos en la era de la internet, ¿cierto que sí? Y existen hasta las criptomonedas. Pero se sigue imprimiendo papel moneda. ¿Por qué? Porque en el día de una guerra, y estamos cerca de una gran guerra mundial, ¿no? Ya están captando motores por allá, Irán con Israel. El día de una guerra va a existir electricidad o va a existir internet. ¿Cómo vamos los que sobrevivan a esas guerras, cómo van a negociar las cositas? Papel moneda. Por eso las naciones siguen imprimiendo papel moneda. Y de los dos, el papel y la moneda, la que más dura es la moneda. Por eso es que se sigue imprimiendo. Porque las naciones siempre viven preparadas para las guerras. Y entonces también acostumbres a tener una parte de su efectivo en la casa. Porque hay gente que lo tiene todo en el banco. No sé si les pasó con el paro nacional del 2021. Aquí en Pasto, ¿cómo les fue? No sé. En Cali sí jodieron demasiado y dañaron demasiadas vías y entonces no podía uno ni siquiera ir al cajero automático a retirar plata. Entonces uno aprende de todo eso. Tengan una parte del efectivo en la casa, la otra sí en el banco para pagos virtuales, y tengan papel moneda. Ahora, las criptomonedas, los que invierten en eso. Patricia Fuentes. Los que están invirtiendo en eso, les están viendo la cara, ¿no? Aló. A más de uno lo han tumbado con esa vaina. Bien, aquí Pero en un no es solo ni seminario. dos ni tres, ni uno. Hasta Milei en Argentina generó un caos de tumbis con eso. Los tumbaron. Y miren, ese negocio de las criptomonedas se presta para lavado de activos. Sí, porque un mafioso dice, no, es que yo compré un Bitcoin en $10,000 y ahora ya lo vendí en 50,000. ¿A quién? Eso no se explica.
Esas transacciones no se deja ver quién compró y quién vendió. ¿Sirve para el lavado de activos? Total. Y esas economías de comprar y vender con criptomonedas de acero, ¿eso se le reporta a alguna administración tributaria? No. Entonces por eso es que es el dinero perfecto para quedar por fuera del radar tributario de los países. Entonces evades y blanqueas dinero, evades y blanqueas dinero, ¿vale? Entonces mucho cuidado con eso y también lo puedes perder. Hay gente que dice que se le olvidó la contraseña para entrar a la criptomoneda. Pailas. Eso no se recupera la contraseña. Pailas. Entonces, mucho. Yo les digo a la gente, si tienes bastante patrimonio que te está sobrando, deja de ser tan especulador. Invierte en empresas real, serias, con rentabilidad razonable. Es que la gente se deja atraer es que por las rentabilidades de 50%, 60%. Eso es especulación. Invierte en una empresa que tenga una rentabilidad de 7% anual, 8% anual. Eso es más razonable. Y le está dando empleo a los jóvenes de Colombia. Eso es hacer más patria. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con todo eso. Sigamos. Esta norma del 771-5 es la bancarización. ¿La bancarización la tienen que tomar en cuenta para una declaración de renta de 2024? Sí. ¿Por qué? Porque si tú pagaste costos y gastos en efectivo, monedas y billetes, ahí está, en efectivo, monedas y billetes. ¿Sí? Hay gente que pasa por los peajes y paga ¿cómo? En efectivo. Y resulta que los peajes, para que el gasto sea deducible, también dice que tiene que salir ya a nombre de uno. ¿Han visto eso? Porque el peaje lo volvieron peaje electrónico. Y yo tenía un problema en Cali de que el peaje me salía con 222. Y yo dije, pero si yo quiero deducir eso, la única manera fue, porque ¿qué tal uno haciendo fila en el peaje? Sí, y que la muchacha, nombre, cédula, correo, no dan tiempo para eso. O sea, está el otro atrás pitando, ¿cierto que sí? Pero si yo quiero deducir ese gasto y el tiquete me salía con 222, ¿qué me tocó hacer? Ponerle el FlyPass, el GoPass al carro, paso por ahí, y me cobra y al correo me llega la factura electrónica a mi nombre. Solucionado. Aunque yo tengo una discusión con eso de que el peaje también tenga que ser documento equivalente electrónico, porque resulta que lo único que la DIAN debe pedir que se convierta en documento electrónico para soportar un puesto gasto son las ventas de bienes y la prestación de servicios. Eso es lo que debe estar soportado en factura de venta o en documento equivalente electrónico. Pero un peaje no es ni la venta de un bien ni la prestación de un servicio. ¿Un peaje qué es? Es una tasa, es un impuesto. Sí, es porque pasaste por ahí, pague. Pero eso no es ni la venta de un bien ni la prestación de un. Y sin embargo les dio por volverlo también es que documento electrónico y que para poder deducir ese gasto, que también tengo que tenerlo a mi nombre. Entonces, ¿sí ven? El punto es, si quieres deducir ese gasto, que esté soportado en factura, y si tú los estás pagando con efectivo, el peaje los estás pagando con efectivo, ¿qué pasa si esos gastos luego los quieres deducir? Te toca someterlos al límite de la bancarización. El 771-5 trae unos parágrafos. Y yo les dejé acá un Excel. Usted se va a buscar acá dentro del material de descarga, ¿sí? Un archivo de Excel que se llama Simulador Efectos de la Bancarización, acá. Simulador Efectos de la Bancarización. ¿Listo? Y te vas a meter acá a la columna 2021 y siguientes. 2021 y siguientes. Y entonces aquí están los cálculos, le cambias el valor de la VT, si le pones la VT de un 2024, ahí está. Y haces todos estos pasos de lo que pagaste en efectivo, sí, lo sometes a estos límites que te bota aquí el Excel. Estos límites están tomados del parágrafo del 771-5 y el Excel te va a decir sí te da para que eso que pagaste en efectivo sea deducible, o si no, solo un pedazo es deducible. Entonces, esa norma la tienes que tener presente con clientes cuyos costos y gastos que pretende deducir los haya pagado en efectivo, o sea, con monedas y billetes, ¿vale? Entonces, además hay un pedacito de la norma que dice que si un gasto se pasaba de 100 VTs, si le tenías que haber pagado a alguien más de 100 VTs, ¿cuántos 100 VTs? ¿3 millones larguitos? En el 2024 eran 4 millones larguitos. Ese gasto sí se tenía que haber solo bancarizado. ¿Ya? Solo bancarizado.
O sea que los que podías pagar con monedas y billetes y luego someterlos a este límite era gastos con un tercero que pasara de menos de 100 VTs. ¿Listo? Entonces, esas reglas de juego las tienes que tener presentes, haces los cálculos, los sometes al límite, listo, está dentro de los límites, lo puedes deducir. ¿Y qué pasa? Hay doctrinas también de la DIAN, porque esta norma del 771-5, ¿sí? No tiene ningún decreto reglamentario, no tiene decretos reglamentarios, esto solamente tiene doctrinas de la DIAN. Y es una norma que empezó a aplicar en el año 2018 y no lo han querido reglamentar. Entonces, ¿qué pasa? Con doctrinas de la DIAN uno aclara casos como esto, que si un asalariado, tú tienes un asalariado en la empresa, ¿el salario también hay que bancarizárselo? Sí. ¿Hay que pagarle con canales financieras? Sí. ¿Tú le pagas? Si no se supera los 100 VTs, pues lo podrías pagar en efectivo y luego someterlo al límite. Pero un asalariado que en el mes le pagas más de 100 VTs, que la operación del mes va a costar más de 100 VTs, tú le bancarizas, solamente que él dice, oiga jefe, no me consigne la plata a mí porque es que yo tengo un crédito de libranza con una empresa X, por favor me consigna una parte de mi sueldo directamente a esa empresa X y no me la consigne a mí, y la empresa puede hacerlo y es deducible el salario con el trabajador, sí, porque el trabajador puso por escrito que una parte del sueldo se lo consignen a otra empresa. Y también lo puedes hacer entre proveedores, con un proveedor, que si un proveedor te dice, no me consigne a mí los 100 millones, sino que consígneselos a esta otra empresa, sí se puede. Entonces, ¿esto lo hacen para qué? ¿Para esquivar él? Lo hacen para esquivar el 4 por mil. Pero entonces yo tengo un gasto con el proveedor A, le tenía que pagar 100 millones, y ese proveedor A me pone por escrito, lo autorizo para que no me consigne a mí, sino a la empresa B. Ah, listo. Le consigné a la empresa B, pero el gasto mío es con la empresa A y es deducible. Quedó bancarizado mediante consignarle a la cuenta que dijo A, pero es deducible, que me lo ponga por escrito y queda bancarizado. ¿Listo? Entonces, ese tipo de doctrinas son las que ha estado sacando la DIAN para efectos de poder deducir los costos y gastos. Ok, en el libro, en el numeral 10 del libro, tienen más comentarios. Miremos el beneficio de auditoría. ¿Sí? Miremos el beneficio de auditoría. En la mañana yo me estoy gastando toda esta explicación con asuntos como técnicamente teóricos y en la tarde vamos a hacer cosas prácticas, ¿sí? Para que no se vayan por la tarde, ¿sí? Que porque tienen un arrocito en bajo por ahí, ¿sí? Vea, el que ya se casa, quédese, ¿sí? Lo que escogió, pero no es que hay gente que juega que le monta cachos, ¿sí? Y nunca piensan que un día se van a enfermar. ¿Y quién los va a cuidar el día de la enfermedad? ¿La tiniebla? La cónyuge o el cónyuge. Entonces la gente nunca piensa que uno no sabe qué día va a coger la cama, ma. Y es el cónyuge el que va a trasnochar con usted. Entonces ya, si se casó ya deja de andar flirteando, ¿sí? Y sea serio con la vida, ¿sí? Además, ojo, los varones que juegan mucho con mujeres, yo les digo, y si un día te sale una hija mujer, ¿te va a gustar que la cojan de tiniebla por ahí? Entonces les gusta que haya otras tinieblas, pero no, la hija de él no, la hija de él no. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, el 689-3 es el beneficio de auditoría. ¿Que lo puedes aplicar en un 2024? Sí, porque lo permite este artículo, el 69 de la ley 2294 de mayo del 2023. Ese extendió el beneficio de auditoría hasta el año 2026. Entonces podemos usar beneficios de auditoría hasta el 2026. Y en esta ley de financiamiento que le hundieron a Petro en diciembre de 2024, que le hundieron una ley de financiamiento, él había propuesto que este beneficio de auditoría se acabara. Entonces, pero como esa ley de financiamiento no pasó en el Congreso, el beneficio de auditoría se puede aplicar en estos momentos hasta un 2026. ¿Listo? Entonces, todos los contribuyentes del régimen ordinario o del especial, no aplica los del simple no tienen beneficio de auditoría, siempre que no estén ubicados en zonas geográficas en las que los cobijen beneficios tributarios especiales. O sea, por ejemplo, una empresa en la SOMAC, ¿ustedes manejan por acá SOMAC? ¿Sí? Una empresa en la SOMAC o en la CESE, CESE, Zonas Económicas Sociales Especiales. Entonces, una empresa en la SOMAC o una empresa en Zona Franca, esas son zonas
geográficas que dan beneficios tributarios especiales, ellas no se pueden meter con el beneficio de auditoría, pero los demás que no estemos ni con SOMAC, ni con CESE, ni con zonas francas, sí podemos obtener el beneficio de auditoría, logrando que la misma quede en firme en solo 12 meses siguientes a su presentación, si su impuesto neto de renta de un año a otro crece entre un 25 y un 34%, o en solo 6 meses siguientes a su presentación, si su impuesto neto de renta de un año a otro crece en un 35% más. Ven en el libro numeral, revisen si la lámina dice numeral 11, ¿la lámina dice numeral 11 o decía numeral 10? Entonces corríjame porque era numeral 11. En el numeral 11 del libro es donde tengo más comentarios del beneficio de auditoría. Entonces, la regla básica es que tu impuesto neto de renta de un año a otro crezca entre un 25 y un 34% y el beneficio te lo dan para 12 meses. Si crece un 35% o más, el beneficio es en 6 meses. O sea, en 6 meses dejas de cruzar los 21 dedos ahí. ¿Sí? Los 21 dedos. ¿Sí? Hay gente que no entiende cuando digo los 21 dedos. ¿Sí? Ajá. Y creen que es otra cosa. No, señor. les cuento. Hay gente que sí tiene más de 20 dedos. ¿No les ha tocado conocer? ¿No? ¿Quiénes son mamás acá? ¿Quiénes han sido mamás? 1, 2, 3, 4, 5. Desmiéntame si no es así, que cuando ustedes les entregan sus hijos o sus hijas, ustedes lo escanean. Ustedes lo escanean inmediatamente y se fijan si tiene solo 10 deditos en las manos y solo, sí, porque hay seres humanos que nacen con un dedito de más en las manos o con deditos de más en los pies. Sí, sí. Entonces yo tenía una compañera de trabajo que no usaba sandalias por eso, porque tenía un dedito de más. Ella le decía el aliens, el aliens. Entonces a ese dedo es al que me estoy refiriendo, ¿sí? No sé cuál otro estará pensando usted, ¿sí? Ok. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El requisito principal es que el impuesto neto de renta de un año a otro crezca. Ahora, ¿dónde va el renglón impuesto neto de renta? Para que lo tengan bien presente. ¿Cuál es el renglón impuesto neto de renta? Este es el impuesto neto de renta. Este es el que tiene que crecer de un año a otro. ¿Ok? Listo. Entonces, para ello la declaración respectiva deberá presentarse y pagarse oportunamente. Ojo, tu beneficio de auditoría te lo dan desde el día de la presentación. Entonces, si tu declaración se te vence en agosto, pero tú la presentas en mayo, con los requisitos del beneficio de auditoría, ¿desde cuándo empiezan a correr los 6 meses? Desde mayo, desde el día de la presentación. Ah, pero un requisito es que si das saldo a pagar, lo pagues también, ¿qué? Oportunamente. Entonces, si alguien la presenta en mayo y da saldo a pagar, pero el pago se demora hasta agosto para hacerlo, ¿ahí desde cuándo empiezan a correr los 6 meses? Desde el día en que ya completó la presentación con el pago. ¿O no? Porque la norma dice desde el día de la presentación. Sí, presentación. No está ligado al pago. Que un requisito es que el pago sea oportuno, listo, el pago tiene que ser oportuno. Pero si yo la presento en mayo, así pague en agosto y pago dentro de mi plazo, igual la firmeza empezó a correr desde mayo, desde el día de la presentación. ¿Vale? Entonces, tiene que presentarse y pagarse oportunamente sin que el pago incluya forzosamente, y sin que el pago incluya forzosamente el impuesto voluntario. O sea que alguien con beneficio de auditoría y tiene impuesto voluntario, ¿qué es lo que tiene que pagar oportunamente? El 136. Lo que le diga el 136 es lo que tiene que pagar oportunamente. Este otro lo puede pagar cuando quiera, ¿sí? Que eso no genera intereses inclusive, entonces lo puede pagar cuando quiera. ¿Listo? Entonces, no puede incluir retenciones falsas, no puedes incluir retenciones falsas, no vayas a meter aquí retenciones chimbis. Hay gente que le da miedo, ¿sí? Lo siguiente, sí le hicieron la retención, sí se la hicieron, pero no logró conseguir el certificado, no. Y entonces el Estatuto Tributario en el 381 dice, si no consigues el certificado, hay una prueba supletoria. La prueba supletoria es el comprobante de egreso de donde te pagaron o la transferencia bancaria donde te pagaron y que demuestre que sí se quedó con que el cliente se te quedó con eso te sirve como prueba supletoria, pero hay gente que no, le da miedo con eso, si no es el certificado no la meto, entonces listo, si no la mete pues no la meta, pero las que metas ahí tienen que ser reales, ¿listo? Venga, dígale a los de, chica,
Es que a los de logística les pedí de esta mañana que me ayudaran a conseguir una sillita tipo bar, ¿sí? Porque, sí, envejecer es duro. El que te diga lo contrario te está mintiendo. Miren, o sea, nadie está exento de ir envejeciendo, ¿sí o no? O sea, nadie se... Lo único que uno puede hacer en la vida para que la vejez no le pegue tan duro es tener buenos hábitos de vida para que cuando llegue la vejez no pegue tan duro, o sea. Y hay gente que no hace deporte, y hay gente que trasnocha demasiado, y hay gente que es alcohólica, y hay gente que sí, cuando lleguen a la vejez, ¿qué les va a pasar? Esa vejez les va a dar duro. Entonces, traten de los que son jóvenes, por ahí veo caras jóvenes, ¿sí? Cultiven buenos hábitos para que la vejez no les pegue tan duro. Y ya en mi caso es que estoy perdiendo masa muscular, ¿sí? Y entonces, ¿qué me está tocando hacer? Dice que más pesas y maní y carnes, y uno abre la nevera de uno y ya no hay gaseosa sino ensure. ¿Sí ves cómo es de dura la vejez? Ya no hay ni cerveza ni gaseosa, puros tarritos de ensure. Que porque si uno no se cuida la masa muscular, en el baño te pegas una caída o en la escalera te pegas una caída entonces que uno no puede descuidar la masa muscular, que hay que hacer pesas, que hay que comer y como tengo un nutricionista de cabecera, pues me puse a hacer todo eso, ¿ven? Entonces, en mi caso sí, estoy perdiendo masa muscular, entonces también me voy sintiendo como cansadito hasta ahora, ¿sí? ¿Ok? Vale, entonces miren, siguiente requisito, debe cumplirse con el hecho de que el impuesto neto de renta, ¿sí?, del año inmediatamente anterior, frente al cual se calcula el incremento del impuesto, debe ser de mínimo 71 VTs. El impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior. Así, por ejemplo, para que opere el beneficio de auditoría en la declaración del 2024, se requiere que en la del 2023 se haya liquidado un impuesto neto de renta de por lo menos 3 millones de pesos. Es un requisito básico. O sea que vienen los comentarios. Si tú le vas a hacer la declaración 2024 a una persona natural, pero no presentó 2023, ¿la del 2024 puede tener beneficio de auditoría? No. Se requiere que exista una del 2023 y que el impuesto neto de renta de ese 2023 sea mínimo 71 VT del 2023, que dan 3 millones de pesos. Entonces, otro ejemplo, le vas a hacer el 2024 a una persona natural y en el 2023 era del simple. ¿Va a poder tener beneficio de auditoría? No. Se requiere que exista una del año anterior, pero también un régimen ordinario, y con un impuesto de 3 millones de pesos para arriba, ¿sí? Ahora, le vas a hacer la declaración del 2024 a una persona natural, que en el 2023 también era régimen ordinario, pero el impuesto neto de renta que liquidó en el 2023 está por debajo de 3 millones. ¿Qué te toca hacer? ¿La podrías corregir? Corrígesela, tú, y le subes el impuesto y le pagas la sanción y los intereses, pero ya dejas cumplido un requisito para que te den beneficio de auditoría en la del 2024. Y listo. Ahora, cuando corrijan las del 2023, si les da por hacer eso, revisen la exógena del 2023, porque uno corrige declaraciones y se les olvida que esas declaraciones del 2023 están ligadas a una. Si el que hizo la declaración del 2023 también presentaba exógena, si tú corriges una declaración, mira a ver qué formato de exógena también te toca corregir. Y entonces corriges ya dos cosas, corriges renta y corriges exógenas, ¿listo? La norma indica que solo se otorga firmeza a la declaración de renta, pero no a las de IVA y de retención del mismo periodo. Ojo, solo le dan firmeza a la renta. Si este declarante de renta también tiene IVA y retefuentes, ¿esas cuántos años tienen que seguir esperando? 3. ¿Listo? O sea, sí siguen esperando sus 3 años. Además, si la declaración con beneficio de auditoría incluye una pérdida líquida, la DIAN sí podrá auditar solamente el monto de dicha pérdida, aunque la declaración ya esté en firme. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería una declaración con beneficio de auditoría y a la vez con pérdida fiscal? El que salga acá y me lo explique, lo exonero del examen final de la tarde. Tiene 5 de nota final y está exonerado del examen final. Tan rico cuando un profesor en la universidad hacía eso. Ay, José, venga, yo le hago eso, tráeme. Entonces, miren, ¿sí? O cuando el profesor decía examen sorpresa, parcial sorpresa de tributaria, y el examen tiene una sola pregunta y vale el 50%. ¡Híjole!
¿Usted qué tenía que hacer si no había estudiado un carajo? Desmáyese y váyase para la enfermería. Sí, hay muy buenos profesores que lo saben mantener a uno concentrado. Y el que no esté concentrado, pailas, lleva. Entonces, vean, ¿qué pasa? ¿Cómo sería una declaración con pérdida y a la vez con beneficio de auditoría? Por ejemplo, alguien que en la cédula general tiene aquí costos, y esto le forma una ¿qué? Una pérdida, pero al mismo tiempo tiene dividendos. Y los dividendos lo ponen a pagar el impuesto. Y con ese impuesto tiene el beneficio de auditoría. Listo. Pero esta parte de la pérdida de acá sería una declaración con pérdida y a la vez con... Y resulta que estas pérdidas de acá, de la cédula general, son compensables en los años siguientes. ¿Hasta cuántos años siguientes? Hasta 12 años siguientes. Hasta 12 años siguientes. Entonces, por eso la norma del beneficio de auditoría dice, si tú tienes una declaración con beneficio de auditoría, o sea, porque el impuesto neto de renta sí lo hiciste crecer, aquí se creció el impuesto neto de renta de un año a otro, lo pagaste, no tienes retenciones falsas, pero esto tiene una pérdida por aquí, si esto tiene por aquí una pérdida liquidada, a pesar de que hayan pasado los 6 meses o a pesar de que hayan pasado los 12 meses, lo único que va a venir a auditar la DIAN, ¿qué cosa es? La pérdida, para tratar de disminuírsela, con el propósito de que usted tenga menos valor para compensar en los años siguientes. Entonces, eso sí es regla de juego del beneficio de auditoría. La pérdida sí te la pueden auditar a pesar de que hayan pasado los 6 meses o los 12 meses. Además, si la declaración con beneficio de auditoría arroja saldo a favor y se desea solicitarlo en devolución o compensación, entonces la solicitud respectiva también se debe presentar dentro de esos mismos 6 meses o 12 meses. Entonces, tienes beneficio de auditoría porque el impuesto neto de renta creció de un año a otro, listo, no te da saldo a pagar, sino que te da ¿qué? Saldo a, y lo quieres pedir en devolución. ¿Cuál es el plazo? Si una declaración no tuviera beneficio de auditoría, ¿cuál es el plazo para pedir la devolución de un saldo a favor? 2 años. 2 años después del vencimiento del plazo para declarar. Ahora, como sí tiene beneficio de auditoría, ¿cuál es el plazo para pedir la devolución? Los mismos 6 o 12 meses en que ha de quedar en firme. Entonces, más de uno sabe eso y meten declaraciones con beneficio de auditoría, con saldo a favor, y cuando falta un día para los 6 meses, un día para los 6 meses, ¡ting!, radican la solicitud de devolución de saldo a favor. A propósito de personas naturales que a veces les sucede que un año sí están obligadas a declarar y al siguiente no están obligadas a declarar. ¿Les ha pasado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona natural 2023 sí declaró con saldo a favor y 2024 ya no le toca? ¿Qué pasaría con ese saldo a favor? Si no declara 2024 ni siquiera de forma voluntaria, si no lo declaran y tampoco lo solicitan devolución dentro de los 2 años siguientes al vencimiento, esa plática se perdió, se la regaló a Petro y a Francia, ¿sí?, para la gasolina y para las cirugías de papadas, ¿sí? Entonces, ojo con los saldos a favor para que, si les interesa recuperarlos, entonces actúen oportunamente, ¿listo? ¿Sí? Entonces ya no se lo devuelven, ya le toca arrastrarlo al periodo siguiente. Porque los saldos a favor o los solicitas o los arrastras. Si no los solicitaste en devolución o compensación dentro del periodo que tenías, ya lo único que te queda es arrastrarlo. ¿Sí? Ya les voy a explicar de eso ahorita. Ya. Entonces, sigo. Llego aquí a decretos que tienen que tomar en cuenta para las declaraciones 2024, porque ya hablé de leyes, ahora voy a hablar un poquito de decretos. Entonces, este es un decreto que tiene que ver con los paraísos fiscales, ¿sí?, que hoy día se dice jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hasta el cierre de 2024, el listado de los 37 países o territorios que se consideraron como jurisdicciones no cooperantes siguió siendo el mismo que se estableció en un decreto 1966 del 2014 y que luego fue recopilado en el 12251 del Decreto Único Tributario 1625-2016. La existencia del listado de paraísos fiscales produce grandes efectos en el impuesto de renta de régimen ordinario o régimen simple. ¿Por qué? Ojo, porque es necesario que usted sepa cuál es el listado de los territorios que Colombia considera paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes, ¿sí? Entonces, que
Resulta que si usted es colombiano, si usted es de nacionalidad colombiana y se va a vivir a uno de esos territorios, a pesar de que deje acá los negocios y la familia, pero se va a vivir a un paraíso fiscal, ¿a usted lo siguen considerando? Residente fiscal, residente fiscal. Y cuando uno lo siguen considerando residente fiscal, ¿qué lo ponen a declarar? Lo que se gana en Colombia y lo que se gane afuera, lo que posea en Colombia y lo que posea afuera. ¿Ves? Entonces, el listado de paraísos fiscales influye para efectos de la residencia fiscal si tienes nacionalidad colombiana. ¿Listo? ¿Para qué más cosas influye el listado de los paraísos fiscales? Influye, por ejemplo, que si usted está acá en Colombia, y le compra mercancías a alguien que está ubicado en un paraíso fiscal, esa operación se tiene que someter a régimen de precios de transferencia. Régimen de precios de transferencia. Entonces váyanse un momentico, por ejemplo, a la página 79 del libro. Váyase, página 79 del libro. ¿Sí? Despiértese, ¿sí? ¿Sí? O deje de mirar el WhatsApp, ¿sí? Una cosa que ustedes no les pueden hacer a los niños chiquitos de menos de 10 años es darles celulares. O sea, ¿saben qué es lo que están explicando los psicólogos y los psiquiatras? Que si cometes el error de estarle dando todo el tiempo celulares y tabletas a los niños, eso tiene una sobreestimulación en el cerebro de ellos. Y entonces ellos se la pasan brincando de un jueguito a otro jueguito, de otro jueguito a otro jueguito, de una página de internet a otra página de internet, y eso les crea como ansiedades. Entonces, y ya quieren estar pegados de la tableta y de la tableta. Tú les tienes que regular el uso de esos aparatos o darles mejores juegos manuales, ¿sí? Juegos de armar casitas o muñequitas, pero evita darles tabletas o celulares porque el cerebrito de ellos queda sobreestimulado. ¿Tú has visto que una tableta o un celular tiene un montón de juegos de muchos colores, de muchos sonidos? Eso los sobreestimula. Entonces, y que luego tienen ya más problemas en el colegio para la concentración, no logran concentrarse con un documento en papel, no pueden, porque están acostumbrados a los brillos de la tableta y todo eso. Entonces, eviten, si tienen niños chiquis, evitar eso. Entonces, en la página 79 les dije, ¿cierto? Allá hay un listado, ¿sí? Comparativo, miren, de lo que eran los territorios considerados paraísos fiscales hasta el 2024, y a la derecha está el nuevo listado que va a aplicar solo a partir del 2025, solo para años graduales 2025 y siguientes. El listado lo modificó un decreto, el decreto es el 1496 de diciembre del 2024, lo modificó el decreto 1496 de diciembre del 2024. Entonces, ojo, hasta el 2023, perdón, hasta el cierre del 2024, ¿cuál era el listado? El de la primera columna. Y ya para un año gradual 2025 y siguientes, el listado se redujo, salieron varios países del listado. Entonces, por ejemplo, Hong Kong que estaba en el puesto 9, ¿qué le va a pasar a un empresario de aquí de Pasto que durante el 2024 importó legal, mercancías de Hong Kong? ¿Que Hong Kong era un qué? Paraíso fiscal. Entonces le toca someter esas compras al régimen de precios de transferencia, y eso implica hacer un reporte especial que se vence entre septiembre, más o menos en septiembre. Entonces revisen esos clientes. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vale. Sí. Entonces me voy a sentar por raticos, ¿sí? Así. Y que me traigan una guitarra. ¿Sí? Vea, cosas que uno no hace con la vida, mano. Por estar viendo tanto Netflix o por estar viendo tantas redes sociales estúpidas y bobas, uno no invierte el tiempo en aprender a tocar un instrumento, el que le guste a usted, llámese una flauta, llámese una guitarra, llámese un piano. ¿Sí ven? Entonces, uno sí desperdicia por ahí en la vida un montón de horas y descuida un bonito hábito. Pues ya sé tocar la guitarra, le dediqué 500 horas, pero ya la sé tocar, listo, así. Okay. Y con los profesores buenísimos que hay en YouTube y gratis, buenísimos y gratis, me pucha. Hoy día el que no se quiere educar es porque no quiere, ¿ya? Listo, entonces si usted tiene un cliente que le compró mercancías a alguien en Hong Kong, acuérdese, precios de transferencia, y no es solo comprar mercancías, también es pedirles prestado o prestarles plata, cualquier clase de operación en la que pueden haber ingresos para una parte y gastos para la otra, eso se somete al régimen de precios de
transferencia, para que se acuerde de eso. Entonces, eso influye en la residencia fiscal y en lo del régimen de precios de transferencia, principalmente en eso. Sigo, ¿sí? Decreto 1006 de agosto 5 del 2024, miren en la fecha en que salió, agosto del 2024, con su artículo 1 sustituyó el texto del artículo 12175 del decreto 1625 de 2016 y fijó en 12,69% la tasa de interés presuntivo anual durante el 2024 para préstamos en dinero de sociedades socios o estos a las sociedades durante el 2024. Corríjame si la lámina decía 2023. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí dice 2024 o decía? Entonces corríjame porque es un error de dedo de mi parte. ¿Ya? Tiene que decir 2024. ¿Listo? 2024. ¿Ya? Esta norma solo tiene efectos en el impuesto de renta, lo cual significa que solo aplica a sociedades o socios que sí se quedan en el régimen ordinario, pero no aplica ni a sociedades ni a socios que se hayan pasado al régimen simple. Entonces, miren, voy a abrir acá el Excel del 210. ¿Sí? Esta pestaña de los intereses presuntivos la tengo en todos los Excel que les dejé. Pero entonces voy a abrir este del 210. ¿Sí? Y acá hay una pestañita que se llama intereses presuntivos. Entonces, ojo a esto si no le han sacado tiempo. Aquí es una persona natural que es socio de una sociedad y le dio por prestarle plata a la sociedad. Y ojo, revisores fiscales de las sociedades, ¿no? Cuando en el pasivo de la contabilidad de la sociedad se la pasan ustedes viendo préstamos recibidos de socio, préstamos recibidos de socio, préstamos recibidos de socio. Carreta, esa es la contabilidad 2 metida en la contabilidad 1. O sea, las ventas de por debajo de la empresa, que no quieren facturar, ni quieren pagar el IVA, ni quieren pagar renta, ¿cómo las meten a la contabilidad? Préstamo recibido de socio. Entonces, ojo con eso. Y si el socio le prestó a la sociedad y le prestó, ¿sí?, al 0%, pero el presuntivo es 12,69, ¿qué le va a pasar a esta persona natural en su declaración de renta? Que uno tiene que hacer el juego, estos son los saldos del préstamo cada mes. O sea, había préstamos y había abonos, préstamos y abonos, y aquí está el saldo al cierre de cada mes, aquí está el saldo al cierre de cada mes. Y uno calcula interés real que le cobró, no hubo interés real. Interés presuntivo, entonces uno coge ese 12,69, que es una tasa anual, ese 12,69 es una tasa anual, lo divides entre 12 y te da la tasa mensual, y calculas al saldo de cada mes le aplicas interés, y aquí le da ¿cuánto? 568. Esta persona natural, ¿cuánto ingreso tiene que llevar a la declaración de renta? 560. Y es un ingreso ficticio, porque no entró al patrimonio, pero ¿lo hace pagar impuesto? Sí. ¿Y a la sociedad le sirve como gasto deducible? No. Entonces, segundo escenario, este le prestó al 6%, pero el presuntivo es 12. Entonces, interés real que le cobró, 267, pero el presuntivo da 568. ¿Cuál ingreso adicional debe llevar a la declaración? Otros 300,000 pesos. Le toca llevar a la declaración otros 300,000 y pagar impuesto sobre esos 300,000, a pesar de que no le entraron al patrimonio. Y tercer escenario, este sí cobró el 15, el presuntivo es 12, el interés real que cobró da 668, el presuntivo da 568. ¿Le tiene que agregar algo a la declaración? No le tiene que agregar nada. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? Donde sí cobró un interés real, el dinero sí le entra al patrimonio, paga el impuesto con gusto, lo paga, y a la sociedad le sirve como deducible, a la sociedad le sirve. Entonces acostúmbrense mejor a prestar con una tasa de interés que esté por encimita del presuntivo, ¿ya? Y ahí sí, todos felices y se paga el impuesto, pero todos el uno capitaliza y el otro deduce, el uno y se paga el impuesto, ¿listo? Entonces, ¿saben por qué existe esa figura de castigar cuando la sociedad le presta al socio, cuando el socio le presta a la sociedad? Si la sociedad le presta al socio, se entiende que la sociedad está dejando de repartir dividendos. Y si repartiera los dividendos, sí se le formaba impuesto al socio, ¿sí o no? Pero como la sociedad no reparte dividendos, sino que le presta, entonces los castigan, ¿cuánto es interés? Presuntivo. Y cuando el socio le presta a la sociedad, pues entonces también castigan que la sociedad puede estar ocultando por ahí ventas y las camuflan como préstamo recibido de socio. ¿Vale? Entonces, ojo con eso, calcúlenlo bien, revísenlo bien, ¿sí? Cuando tienen personas naturales que son socios de sociedad, vayan y pregunten a esa sociedad,
¿El socio les prestó plata o no les prestó plata? ¿Listo? Ok, porque en la exógena no siempre aparece. ¿Ah? Si yo le presté a una sociedad X millones, pero me los alcanzaron a pagar antes de que se acabara el 2024, ¿al cierre del 2024 la sociedad tenía pasivo conmigo? No, no. Entonces ¿va a aparecer en la exógena? No, pero yo sí les presté durante el año, sí. ¿Y tengo que calcular el interés? Sí. Pilas pues, pilas pues. Decreto 174 de febrero de 2025, espera un momentico. Por acá hay agua. Sí. Yo antes tomaba gaseosas y ahora ya estoy prefiriendo agua y Ensure. Ah, y esto me lo están recomendando tomar. No, estos son unos hongos kefir, o sea, esto ayuda a la microbiota. Hermano, o sea, es que si usted envejece y no agarra nuevos buenos hábitos, bailas. ¿Sí? Le viene la pelona más rapidito, hermano. ¿Sí? Y hay que ir donde el proctólogo también. Un dedo al año no hace daño. Varones, es el cáncer más común entre los varones. Después de los 50 toca ir donde el proctólogo una vez al año. Sí, sí, y hay unos que dicen ni por el carajo, pues bueno, que porque la sola prueba en sangre no es suficiente. Que tienen que sí, señor, un dedo al año no hace daño, ya, sí. A las señoras también les toca, sí. A las señoras, mi esposa dice, les colcan la cartera. Entonces, sí, ya, exacto. Entonces, ¿sí? Entonces, o uno o sigue consejos de los que saben, o se atiene a sus consecuencias. Punto. Entonces, lo de estar tomando agua, yo cargo agua y frutas. En la maleta ya tengo agua y frutas. ¿Sí? ¿Recomendado por quién? Por mi nutricionista de cabecera. A mí. ¿Y saben cuántas veces hay que practicar algo para que se vuelva un hábito? 66 veces de seguido. Solo si practicas algo 66 veces de seguido, ya tienes el hábito. ¿Ya? Y si quieres abandonar un mal hábito, tienes que dejar de practicarlo, o sea, resistirte. No cigarrillo, no licor, no. Porque si no, no logras vencer, dejar el mal hábito o coger el bueno. 66 veces, viejo. 66 veces. ¿Listo? Decreto 174 de febrero de 2025. Fijó en 10,97 el reajuste fiscal del año grabado 2024 para los activos fijos. Y en dicho decreto se incluyó esta vez como gran novedad en la tabla con la que se actualizan los factores multiplicadores del artículo 73 del Estatuto para calcular el valor fiscal de las acciones y aportes y de los bienes raíces de las personas naturales, una doble columna con factores multiplicadores diferentes para los bienes raíces. Una ya será para bienes raíces urbanos y otra para bienes raíces rurales. Les explico. Decreto 174, ¿sí? Aquí está en el material de descarga, decreto 174, se los presento si no lo han visto. Este tipo de decretos siempre salían en diciembre, y el gobierno de Petro le está dando por correr las fechas de expedición de las cosas, ¿sí? Como todo es, dejemos así, o sea, sí, dejemos así, ¿sí? Es que en Barranquilla lo que no se hace el jueves se deja para el lunes. ¿Ah? Sí. Entonces este gobierno de Petro es que esto normalmente salía en diciembre y mire, ahora están saliendo en febrero. Entonces este es el decreto con el reajuste fiscal, ¿sí? Y también cada año este decreto incluye esta tabla, ¿se acuerdan de esta tabla? Que es para acciones y aportes y pero miren la gran novedad, ¿sí? Se abrió en dos la de los bienes raíces, se abrió en dos. Entonces está para bienes raíces urbanos o para bienes raíces rurales. Ya te toca fijarte entre si el bien raíz al cual le vas a aplicar este factor multiplicador es urbano o es rural. Entonces yo les tengo acá en el Excel, por la tarde hacemos el ejemplo, aquí está las dos columnas, si el bien raíz es urbano o si es rural y cómo le sacamos el costo fiscal al activo. Sí, les cuento cositas, sáquenle el tiempo a los youtubers que enseñan tecnología, porque resulta que este PDF, ¿sí? Hay varios PDFs, algunos que no se dejan copiar y pegar. Y entonces esto es una imagen.
¿Y cómo lo pude llevar a Excel? ¿Sí? ¿Les cuento? ¿Quieren saber el truco? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Que uno patina, pero es que este es de los que no se deja copiar y pegar. En el iPhone, yo uso iPhone, ¿no? No sé qué celular tienen ustedes. Entonces uno le hace fotos con el celular. Y a las fotos dentro del iPhone, tú les hundes con el dedo a lo que parecía una imagen, pero se vuelve texto. Y te deja copiarlo y ¡pum! Y lo pegué en el Excel y ya, chao. ¿Ves? Entonces, mire, yo no sé ustedes, yo en el 2021, con la pandemia, de las mejores cosas que estoy pagando desde el 2021 en adelante es YouTube Premium. YouTube Premium es 20.000 pesos mensuales y escuchas todos tus canales favoritos sin propagandas. Entonces, formación personal, tecnología, música, sin propaganda. Entonces yo les saco ratos a los youtubers que enseñan tecnologías. ¿Sí? Porque mira, yo invierto en una máquina de estas, esto es un Mac y tengo un iPhone, y carajo, si uno no le sabe los trucos, pues no lo aprovechas. Pero cuando le sacas los trucos, dices, estas máquinas valen lo que valen. Valen lo que valen. Y uno, le aprendí que si uno tiene un celular iPhone con un Mac, tú puedes hacer copiar y pegar del celular al computador y del computador al celular si los tienes logueados en la misma red Wi-Fi de la casa, y logueados con el mismo Apple ID. Cuando yo aprendí eso, me han dicho, y me la paso control C en el celular y luego en el computador control V, y de acá para acá también. Ahora, los que les da miedo el Mac te deja funcionar también como Windows. Esta máquina se puede transformar en un Windows, ¿ya? Porque hay algunos que creen que no van a poder hacer aquí lo de un Windows, y les muestro, para que pierdan el miedo. Le tienen que agregar este software que se llama Parallels, le montas una licencia de Windows y aquí tienes Windows en Mac. Y con eso ya te corren todas las macros. Y con eso ya te corren todas las tales macros y los prevalidadores de la DIAN y de las supersociedades y no sé qué, ta. Solucionado. Y aquí tengo en estos momentos 2 sistemas operativos. Tengo Windows y tengo Mac. Y yo me puedo pasar del uno al otro como yo quiera, como me dé la gana. Vale. Entonces, estas máquinas valen lo que valen porque te deja hacer de todo. ¿Vale? Entonces, para que aprendan, para que se animen, ¿sí? Y es una buena inversión, Esta máquina, tú le pones 10 cosas al mismo tiempo a trabajar y no se pegan. Música, sí, archivos de Excel, yo trabajo con 10 cosas abiertas y no se pega, dijo. Se pega a veces más uno, haciendo 5 cosas a la vez y se pega uno. Y esta le pone uno, haciendo 2 y te pegas. ¿Sí? Sí, los hombres a veces no podemos conducir y que nos converse la esposa. No puedo, espere que estoy conduciendo. Sí, me pucha. Entonces, ojo, ahí ya les enseñé truquitos. Entonces, novedad con el decreto 174, sigo. Viene el calendario tributario. Ojo con el calendario tributario. ¿Sí? Aquí hay cosas importantes para destacarles. ¿Sí? El decreto del calendario tributario es el 2229 de diciembre del 2023. Es un decreto perpetuo. ¿Y qué tal? Todo suena como a Petro. ¿Qué tal un Petro perpetuo? Uy, eso es como el Maduro, ese es el Maduro de Venezuela, que se roba las elecciones pero descaradamente. ¿Sabe por qué no se le han metido a Maduro a Venezuela? ¿Por qué nadie lo invade para bajarlo allá? Porque eso es el patio trasero de Rusia y de China. Simple. O sea, métase allá y usted se está metiendo ¿es con quién? Con Rusia y con China. Así de ese tamaño es. O sea, es un títere, Maduro es un títere de los rusos, para poder tener presencia acá en América Latina. Así de simple. Entonces, ¿hasta cuándo se van a tener que aguantar a Maduro allá? Hasta que muera. Así de simple. Así sea. ¿Sí? Una vez salió un dibujo en internet. Si tú vieras a un burro subido en un poste, tú te harías 2 preguntas. Primero, ¿cómo llegó un burro a un poste? Y segundo, ¿qué hay que hacer para bajarlo? Pero bueno.
Ese es el problema de cuando se empiezan a formar las dictaduras, es una dictadura. Él es el legislativo, él es el ejecutivo y él es el judicial. Los tres poderes los tiene él, punto. ¿Listo? Entonces miren, es lo que no podemos permitir que pase acá tiene que haber equilibrio de poderes, no pueden cooptar todos los poderes. ¿Listo? Decreto 2229 del 2023 es un decreto permanente o perpetuo. Entonces el calendario tributario que fijaron allí está en términos de días hábiles. Días hábiles. ¿Saben una norma viejita que está en términos de días hábiles que la usamos todos los años los contadores? La pila, los vencimientos de la pila. Eso también está en términos de días hábiles. Y por eso un mes se vence, la pila en un mes se vence en un día, en el siguiente se vence en otro día, porque es en términos de días hábiles. Entonces el decreto tributario de los vencimientos también lo volvieron en términos de días hábiles y resulta que el contador no entiende de días hábiles ni el contribuyente. Entonces, ¿qué le toca a uno? A uno le toca conseguirse calendarios en PDF, ¿sí? Yo les voy a dejar por acá destacado, les dejé ahí en el material, el de la DIAN. El de la DIAN, ¿sí? En PDF, con los vencimientos que les dice que van a transcurrir entre el 12 de agosto y el 24 de octubre. Pero mi consejo es, haga usted el trabajo de coger la norma oficial y aprender a buscar los días hábiles. ¿Qué son días hábiles? Los que van de lunes a viernes sin incluir festivos y sin incluir días cívicos. Y sin incluir días cívicos. Porque resulta que hubo un día cívico, mira acá, como a don Petro le gusta es que días cívicos, sí, sobre todo si es un 19 de abril, ¿sí o no? Ajá. Blanco es gallina, lo pone, frito de come, sí. Sí, entonces, mira, cuando en este 2025, ahí les dejé el enlace de este comunicado de prensa, hubo un día cívico en este año 2025, el 19 de marzo de 2025 por ahí. Entonces la DIAN dice, por declaratoria de día cívico, DIAN informa los plazos y que todo se corrió un día más en esa semana. Que porque ni la DIAN iba a trabajar en el día cívico, Entonces, si en estos vencimientos que vienen, llega a salir que Petro le da una loquera de esas que le da, día cívico, ¿sí? Decretazos, consultas populares, luego reverso, eso es demasiado, sí, eso es mezcla, esta con esta, allá todos lo sabemos, eso es pura, y una, y junte todo eso más una trasnochada, sí, ojo pues, por eso es que a eso hay que huirle, nunca caigan ni en la drogadicción, ni en el alcoholismo, esas cosas son bravas, esas cosas son pesadas, ¿sí? Y caer en eso es fácil, salir es de para arriba, Entonces miren, si llegan a haber días cívicos, se tienen que acordar, con día cívico, los vencimientos de esa semana se corren un día más, ¿listo? Para que estén pendientes. Y ahora, este mismo decreto contiene varias cosas que necesito destacar. Allí contiene los datos de quienes no quedan obligados a declarar y vámonos al numeral 5.1 del libro. Despiértese un momentico. Vayas al numeral 5.1 del libro. ¿Sí? 5.1 del libro. ¿Que dónde quedó? En la 152, entonces te vas hasta la 152, ¿sí? Y aquí hay una tabla, es la tabla de los 6 requisitos que se deben cumplir para que una persona natural quede exonerada de declarar renta por el año claro 2024, ¿sí? Entonces, ahí está la tabla con valores en pesos, ¿Por qué? Porque este decreto 2229 dejó todo en términos de ¿qué? De VTs, pero a uno le toca estudiarlo en pesos. Y hay 2 columnas, dice que una por si eres asalariado y la otra por si no eres asalariado. Pero al final los topes son los mismos. Entonces da igual si eres asalariado o si no eres asalariado, los topes son los mismos porque te dice, para quedar exonerado de declarar tienes que cumplir todos los 6 requisitos que vamos a ver, tienes que cumplirlos todos. Si te descachaste en uno, ya quedas obligado a declarar. Entonces, que el patrimonio bruto
No se puede pasar al cierre de 2024 de 211 millones de pesos. 211,792. ¿Y cómo es el patrimonio bruto? Es los activos antes de restar deudas. Y calculado el patrimonio bruto con todas las normas fiscales, no con normas comerciales, no con normas contables, sino con normas fiscales. Tienes que saber calcularle el valor fiscal y que no se pase de 211 millones. Y aquí hay un comentario, que ojo con los que están casados, ¿sí? O en unión libre, ¿sí? Y no me importa si hombre con hombre, mujer con mujer, que el hombre complementa al hombre y que la mujer complementa a la mujer, ¿sí? Porque en este mundo lo obligan a uno a ser de mente abierta pero de nalga apretada, ¿sí? Sí, el cónyuge, ya, sí, lo que tú hayas querido armar ahí, sí, no voy a dar más detalles, pero los que están casados en unión libre, todo eso, sí, que dice que el artículo 8, ¿qué dice? El artículo 8 dice que los cónyuges declaran sus bienes por separado. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que yo tenía antes de la unión conyugal, lo sigo declarando yo solito, eso es mío, así estemos casados, eso es mío. Y solo lo que consigamos durante el matrimonio, la relación conyugal, entonces hay que estar mirando cómo quedó el documento de compra. Porque si yo estoy casado y me compro un carro para mí solito, ¿quién lo tiene que seguir declarando? Yo solito. Ahora, si nos compramos un carro y en la factura quedamos los dos, entonces sí, 50-50 o el porcentaje que hayan dicho en el documento de compra. Pero, ¿sí me entienden? Entonces, los patrimonios se declaran de forma individual, todo lo que poseías antes del matrimonio, y lo que hayas adquirido durante el matrimonio tienen que mirar qué dice el documento de compra. Porque no es que por el hecho de que yo estoy casado, automáticamente todo lo que se compró mi esposa, ya la mitad es mía. No, si se lo compró ella a nombre de ella, es de ella, ¿sí? ¿Ustedes saben qué profesión tiene mi esposa? Es también contadora, ¿sí? Ya tiene 54 años también. Dice que cuando llegue a los 57, la edad de pensión se va a coger ese lápiz y que no quiere volver a saber de retefuentes, IVAs, vencimientos, exógenas, nóminas, pilas, todo el estrés que manejan las contadoras en una empresa así. Y yo digo, pero ¿por qué te quejas tanto de la profesión si te da para tener tu carro, tus mascotas, tus accesorios, tu ropa, tu mamá? Entonces a veces también rajan de la profesión, pero la profesión les ha dado, bueno, ¿sí o no? Solo que, no, pero a los 57 tiros el lápiz, no quiero saber más es que eso es lo que me tiene gordita. Porque a las mujeres cuando se estresan, ¡plop! Y si no hacen ejercicio, saquen el tiempo. Yo conozco contadoras estresadas pero delgadas. ¿Saben por qué? Porque sí van al gimnasio. Y sí comen más saludable. Pero si usted se estresa y no va al gimnasio y come chatarra, bailas. ¿Listo? Entonces, ojo pues con eso. Segundo requisito, ingresos brutos del 2024. Ingresos brutos del 2024 no se pudieron haber pasado de 65 millones. Es los brutos, ¿no? Brutos, antes de costos, antes de gastos. Los ingresos brutos. Y son los ingresos fiscales, no los contables, ¿sí? ¿No? Entonces, tienen que ser ingresos brutos fiscales que ahorita más adelante miramos que el que no lleva contabilidad, ¿cuándo reconoce el ingreso? El que no lleva contabilidad, cuando se lo paguen. En cambio, el que se lleva contabilidad es por causación. ¿Listo? Ahora, aquí hay un comentario, que este tope de los 65 millones te obliga a declarar renta, pero si eres una persona natural que también hace operaciones grabadas con IVA, el tope de lo que te obliga a generar IVA, ¿sí? El tope que te obliga a pasar de no responsable del IVA a responsable del IVA es otro tope. El tope es 3.500 VTs que te da 164 millones de pesos. Entonces también para que le expliquen a muchas personas naturales, vea, una cosa es el tope para quedar obligado a declarar renta y otra cosa es el tope para tener que responder por el IVA. Si se pasó de 65, declare renta. Pero si no se pasó de 164, entonces tranquilo, puede seguir funcionando como no responsable. Porque algunas personas creen que si les toca declarar renta, que entonces ya también les toca generar IVA. No, son dos topes diferentes. En cuanto a ser responsable del IVA en Colombia, no debió ser responsable del IVA. ¿Sí? Y hay una doctrina de la DIAN que explica que esto es no ser responsable del IVA, lo estaba viendo acá
en el micrositio que les dije, en este micrositio, que dije que ya está listo, dice no haber sido responsable a diciembre 31 del 2024, así lo entiende la DIAN. Yo lo entiendo diferente. Para mí lo que dice el Estatuto Tributario es que no debiste ser responsable del IVA en ningún momento del año. ¿Sí? Responsable del IVA es generador del IVA, que factures IVA. Entonces, si una persona natural si facturó IVA, digamos, de enero a junio, y en junio cerró el chuzo, para mí durante el año fue facturador de IVA. Por esa sola razón sí tiene que declarar renta. Pero la DIAN dice es que lo que importa es que a diciembre 31 sea un facturador de IVA. Que a diciembre 31 sea un facturador del IVA, ya lo obligaría a declarar renta. O sea que para la DIAN, si a diciembre 31 ya no es un facturador de IVA, ya se diría que queda exonerado de presentar la declaración de renta. ¿Listo? Cuarto, sus consumos con solamente tarjetas de crédito. De crédito. No se pueden haber pasado 65 millones, con solo las de crédito. ¿Por qué dicen que el que consume mucho con tarjeta queda obligado a declarar? Porque se asume que el que consume mucho es porque gana mucho. Y no siempre es así. Yo puedo tener un patrimonio viejito, lo acumulé y ya me lo estoy gastando vía tarjetas de crédito. Entonces yo no siempre lo que gasto es un nuevo ingreso, lo que yo me gasto también es mi patrimonio. ¿Vale? Pero ahí está, si usted consume con tarjetas de crédito y se pasó esto, y no importa si el consumo de la tarjeta de crédito era suyo o era una tarjeta que tú le prestaste, porque yo gano millas así. ¿Ustedes saben lo de las millas? ¿Sí? Con las tarjetas. Entonces mi suegra es una señora de 70 y pico, no maneja tarjetas, pero sí paga celular y servicios públicos. ¿Quién le paga eso? ¿Con qué? Con mi tarjeta. Y ella me da la plata. ¿En cabeza de quién queda el consumo? Mío. Así me lo hayan así ella me lo reembolse. Pero igual yo ya soy declarante de renta, entonces no me afecta. Pero si tú le prestas la tarjeta a alguien, venga, es que quiero remodelar la casa, usted me presta su tarjeta y yo le voy pagando a usted. Ah, listo, vamos, pasa la tarjeta. El que quedó como consumidor es el que pasó la tarjeta. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Quinto, sus compras y consumos totales en el 2024, sin importar el medio de pago. O sea, ahí sí es con tarjeta, con efectivo, con cheque. No se puede haber pasado de 65. Entonces uno comprándose una casa, ya. Comprándose un carro, ya. ¿Y esas compras son rastreables para la DIAN? Sí. Si el que te vendió te reporta en exógena, sí. Entonces mucho cuidado, ¿sí? O cuando uno va a los hoteles y se tira 5 millones de pesos en sus vacaciones, tírense sus 5 millones de pesos en sus vacaciones. No sean tan tacaños, pues, ¿sí? ¿Sí? Vean, mujeres, esos novios que todo el año es salchipapas con gaseosa, ese no es. Tiene que invitarte al menos cada mesecito una salida a manteles. Porque mi mamá decía, como es el desayuno, va haciendo el almuerzo. Si ese es tacaño en el noviazgo, en el matrimonio te va a poner también a comer salchipapa con gaseosa. Sí. Siempre mi mamá decía, el hombre propone, pero la mujer dice, ustedes son las que a veces no saben escoger, no saben. Ay, es que él habla bonito, ay, es que él me dedica unos poemas. No importa si comemos todo el año salchipapas con gaseosa. Y cuando vengan los hijos, no, eso los vestimos de cualquier manera, ¿no? O sea, no, mujeres, pídanle la declaración de renta. Pídale el IVA. Sí, a ver, sí, porque... Sí. O sea, mujeres, el matrimonio con hambre, en serio, no dura, ¿sí? Y antes las dejan es madres solteras y las botan, las dejan madres solteras y van y riegan hijos en otras mujeres, entonces... Ahí les canto, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, compra y consumos totales con cualquier medio de pago, 65 millones de pesos. Y valor total de las consignaciones o depósitos, inversiones financieras naturales, también 65 millones. Entonces, a ver, una persona natural, si no se acuerda de sus consumos con tarjetas de crédito, si no se acuerda, no, yo cuánto consumí, yo no me acuerdo. Y es una persona natural que tampoco puede entrar al portal de la DIAN a consultar el archivo de consulta de datos de la DIAN porque no tiene root, pero quiere salir de la duda de cuánto se consumió con tarjetas. ¿Qué tiene que hacer? Ir al banco a que le den, dígame por favor cuánto consumí. Y si no tiene idea de cuántas consignaciones movió en el año y tampoco puede descargar el archivo de la consulta de datos, pero tiene la duda, ¿qué tiene que hacer? Ir al banco, ¿vale? Entonces,
ustedes comenten, ay, esto de las inversiones, de las consignaciones tiene sus reglas de juego. Si tú tienes una consignación, ojo, tienes un banco, vamos a llamarlo Bancolombia, y tienes dentro del Bancolombia cuenta corriente y cuenta de ahorros, y sacas de la una para meter en la otra, ¿eso suma como una nueva consignación? No, dentro del mismo banco no suma como nueva consignación. Si lo sacas del banco Bancolombia y te lo llevas al banco Da Vivienda, y es tu misma plática, en Da Vivienda sí suma como nueva consignación. En Da Vivienda sí suma como nueva. Ahora un CDT lo abres en un banco y lo renuevas dentro del mismo banco. La renovación no suma como nueva inversión financiera. Pero si te aburriste del banco A y te llevas tu CDT para el banco B, allá sí suma como una nueva inversión del año. ¿Vale? Ahora, los cheques groseros, ¿quiénes manejan por ahí cheques? Los cheques groseros. Que si uno gira un cheque grosero, ¿saben qué es un cheque grosero? Sin fondos. Cheque chimbo, dicen, chimbo, sin fondos. ¿Qué pasa en la contabilidad del banco cuando alguien que tiene chequera gira un cheque chimbo? Eso sale, pero vuelve a entrar. Entonces, los bancos los han entrenado de que eso no lo reporten como una consignación, porque es el rebote de un cheque. Ahora, si el banco te prestó plata y te la metió en la cuenta, ¿eso suma consignación? Eso sí, suma como consignación. Entonces, ayúdenle a las personas naturales a entender este mundo de las consignaciones, de los consumos con tarjetas, para que sepan, papito, usted está cerca de quedar obligado a declarar, ¿sí? Entonces, y si todavía no tiene RUT, entonces nos toca empezar por abrirle el RUT, porque no podemos hacer la consulta de datos, listo, ok. Ahora, sigamos acá, ¿sí? ¿Qué pasa si, bueno, con el mismo cuadro, si alguien sí cumple los 6 requisitos, si alguien dice, sí, tengo patrimonio pequeño, tengo consignaciones pequeñas, sí, consumos, todo lo tiene pequeño, o sea, todo, sí, todo es pequeño, con ese no se case mujer, sí, todo lo tiene pequeño, sí, y, sí, todo pequeño. Entonces, ¿qué pasa con esa persona natural? ¿Que no queda qué? Obligada a declarar, pero podría declarar de forma ¿qué? Voluntaria, solo si durante el año le hicieron retenciones en la fuente. Y entonces, contadores, ahí está el billete. Hay personas naturales que durante el año tienen poquito patrimonio, poquito dinero, les hicieron retenciones de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos. ¿Usted qué tiene que hacer en esta temporada de personas naturales? Coloque en su Facebook o en sus redes sociales: eres persona natural, residente por el 2024 del régimen ordinario, no te habías pasado al régimen simple y al cierre del 2024 tus patrimonios son pequeños, ingresos son pequeños, consignaciones son pequeñas, pero te hicieron retenciones. Yo te ayudo a hacer la declaración de forma voluntaria, con un ¿qué? Saldo a favor. ¿Y tú cómo te ganas el honorario ahí? Le dices, me da el 20% de ese saldo a favor. Ya, no me dé más. Deme el 20%. ¿Saben cuánto valían las retefuentes era una estadística que la DIAN dejó ver en el año 2016-2017, retefuentes hechas a personas naturales que al final del año no quedaban obligadas a declarar? Eran como 17.000 millones de pesos. 17.000 millones de pesos. Y ahora con la bajada de la base mínima, al cierre del 2025, ¿qué va a pasar? Van a ser como 30 y pico mil de millones de pesos, porque son personas naturales que le van a hacer más retención. Entonces, si pillan, ahí está la plática, legal. Y luego los contadores diciendo que dónde está la plática, ahí está, haga declaraciones de los no obligados a declarar, hágaselas, esas declaraciones son sanísimas, pero súper sanas. Y es más, no hemos mirado aquí la norma que dice la devolución automática de saldos a favor, la devolución de oficio, te la dan en 15 días y chao. ¿Listo? Entonces, ojo pues, ¿listo? Ya les hablé de los calendarios, ¿sí? Y los días cívicos, ok, ya hablamos de los días cívicos, ¿sí? Y que todos tienen que firmar electrónicamente, ¿no? Toda declaración de renta de persona natural, sea obligatoria o voluntaria, tiene que ser de forma virtual. Tienes que asegurarte de que tengan la firma electrónica a tiempo, el RUT a tiempo, todo a tiempo, ¿listo? Todo a tiempo. El mismo decreto 2229 te habla de la declaración de activos en el exterior. ¿Quiénes tienen que presentar la declaración de activos en el exterior? ¿Quiénes? Los residentes. Y solo cuando el patrimonio que tienen en el exterior se pase de 2.000 VTs. ¿Cuántos son 2.000 VTs?
Son como casi 90 millones de pesos. VT de enero 1 del 2025, con la VT de enero 1 del 2025. Entonces vienen unas preguntas capciosas. ¿Sí? Digamos que es una persona natural que cumplió todos estos requisitos y el patrimonio bruto está por debajo de 211 millones, pero una parte de ese patrimonio bruto corresponde a activos que están en el exterior y que dan 100 millones, Esa persona natural no tiene que presentar renta, pero sí tiene que presentar ¿qué? Sí tiene que presentar la activa en el exterior, sí. La activa en el exterior, sí, porque en el exterior tiene más de 2.000 VTs, Y entonces vienen unos comentarios interesantes con la declaración de activos en el exterior. ¿Cuándo se les vence la declaración de activos en el exterior? ¿Cuándo? En la misma fecha en que se venza la declaración de renta, en la misma fecha. Pero vienen unos comentarios que aquí está el 160, estos son 160, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que el formulario 160 solo maneja sanción de extemporaneidad, no maneja sanción de corrección. Ojo, solo maneja sanción de extemporaneidad, no maneja sanción de corrección. Ya son las 12, voy a explicar y lo suelto al almuerzo. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes que presentar una declaración de activo en el exterior y en el exterior tenías 1.000 millones y se te pasó la fecha y ya es extemporánea? ¿Tú qué vas a hacer ese día? La vas a presentar tarde y le colocas 10 millones, 10. Y luego te vas a este parágrafo 1 del artículo 641 y te da la mínima. La sanción te va a dar la mínima. Y listo, y la presentas y pagas esa mínima. Pero al otro día corriges y ya no pones 10, sino que pones 1.000. Y gol. No hay más sanciones, Ya. ¿Por qué? Porque es que la DIAN se inventó y por ahí anda rodando en un pedacito de esta doctrina, ¿sí? Ojo al dato, pero es para que ustedes sepan pelear, no se dejen tragar, así no, ¿sí? Por aquí está una normatividad, conceptos DIAN del año 2024, y este es larguísimo, este es el 433, ¿sí? De junio del 2024, esto es larguísimo, esto tiene 228 páginas, porque este es un concepto donde recopilaron todas las respuestas de la DIAN a los cambios de la ley 2277 del 2022. Entonces aquí hay comentarios de la DIAN a la tasa mínima de tributación, al impuesto de renta de las personas naturales, a los impuestos saludables, hay un montón de cosas ahí. Pero un pedacito que habla de la declaración de activos en el exterior, le dio por decir a la DIAN, vamos a mirar, le dio por decir que si yo corrijo, ojo, la cantidad de activos que tenía en el exterior, sea que lo corrija para arriba o para abajo, que es que me va a meter la sanción del 651. ¿Saben cuál es el 651? La de información exógena. Y esto no es un reporte exógeno, esto es una declaración tributaria. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes se meten en un 210 y les da por cambiar el patrimonio, porque la hicieron mal y luego la corrigen, ¿ustedes se van a dejar meter la sanción del 651? Ni por el carajo. No, la sanción del 651 es solo para reportes de información exógena, y esto es una declaración, tanto el 210 como el 160 es una declaración. Que el 160 no tiene impuesto a cargo, pues de malas. ¿Listo? No tiene impuesto a cargo. Hay otro formulario por ahí que es el 120, precios de transferencia. Ese tampoco maneja impuesto a cargo, es informativo, precios de transferencia. Pero ese sí tiene una norma dentro del 260-11 que dice, el día que lo corrijas, tienes una sanción en dinero, ya. Solo que no han hecho lo mismo con él 160, no han dicho. Entonces, si esto no tiene impuestos a cargo, yo la corrijo y no hay sanción de corrección. No se dejen asustar de esa doctrina, que eso es para meterle terror a la gente. Esto es igual que un 210. ¿Cambias el patrimonio? No hay sanción. ¿Listo? Ok, sigamos. Las declaraciones de precios de transferencia se van a vencer entre el 9 y el 22 de septiembre de 2025. Ya les di ejemplos de quienes tienen que hacer declaración de precios de transferencia, los que hagan operaciones con terceros ubicados en paraísos fiscales. Y no se contemplaron reducciones del anticipo al impuesto de renta del régimen ordinario al año 2025. Ojo, ¿se acuerdan que durante la pandemia en el calendario tributario decían que los restaurantes y otras empresas afectadas con la pandemia les dejaban calcular anticipos al año siguiente con cero? Pues eso solo fue durante la pandemia. Actualmente, el que tenga que liquidar anticipo, a calcular anticipo para el año 2025 en este caso. Por acá en la pestaña de los anticipos, en los Excel,
en la pestaña de los anticipos de los Excel, les recuerdo que ahí es una circular DIAN 044 del 2009, en la que se explica, basado en lo que dicen los artículos 807 y 809 del Estatuto Tributario, que si tú cerraste el 2024, ok, y en los primeros meses del 2025 se te bajaron los ingresos, en los primeros 3 meses del 2020 se te bajaron mucho los ingresos en comparación con el 2024, que tú puedes pedirle a la DIAN una autorización para calcular el anticipo que va para el 2025 de manera reducida. Entonces ya no lo tienes que calcular con el 75 ni con el 50, sino con el 25, con el 25. Eso para que le ayuden a alguien a rebajar ese anticipo para el año siguiente si tiene las condiciones para pedirle a la DIAN que le acepte liquidar el anticipo de forma reducida. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ahí en esa lámina, váyanse a su almuerzo, vuelvan a la 1:30, ¿sí pueden? ¿Ustedes que van a la casa a almorzar aquí? ¿Que porque aquí todo es cerquita? ¿Sí? Ustedes van a la casa a almorzar y vuelvan a la 1:30 y traen preguntas, Bueno, de esta manera hemos finalizado el segundo bloque de la mañana. Ahora tienen tiempo para disfrutar de su almuerzo. Les esperamos nuevamente a la 1:30 o 2 para dar inicio a la jornada de la tarde. Al regresar les solicitamos favor registrar su asistencia nuevamente en el punto que queda asignado, y al comenzar la conferencia, nuestro conferencista Diego Hernán Guevara, contador público de la Universidad del Valle, con amplia experiencia en el manejo de los temas de los impuestos nacionales, atenderá sus preguntas que deseen formular en ese tiempo, en el momento, o que hayan quedado pendientes de la mañana. AS Contadores y Asesores SAS. Tu aliado estratégico.